¿Qué tal? Estamos en el camino del saber, del vino, hacia ese conocimiento de poder tomar luego una gran copa de vino sabiendo que el vino estuvo con el hombre muchísimo tiempo. Grecia nos lo demostró y bueno, pues un poco aquí estamos terminando ya, digamos, esta parte, esta serie de temas que hemos dedicado al mundo griego. Y fundamentalmente porque Dionisio, el dios, digamos, más completo hacia el mundo del vino, pues siempre estaba en medio, porque los griegos lo refinaron tanto que en sí mismo lo hicieron, bueno, pues como suyo y como algo totalmente, digamos, epicentral de toda su existencia. Alejandro Magno, bueno, pues gracias a Aristóteles, buscaba por el Hindukush hasta India los caminos que siguió Dionisio, teóricamente buscando la fórmula de cómo hacer un buen vino. En Grecia, Dionisio tiene unas grandes fiestas que se le van ubicadas, que se llaman las dionisíacas del vino, que de ahí se derivó el teatro, por tanto la cultura y por tanto la sociedad, la vida, la humanidad estaba regida prácticamente, digamos, en torno a la gran configuración del vino. Ello hace que, de algún modo, consecuentemente, el vino tenga, digamos, esa prioridad y por tanto hay que darle una forma. Y selecciona unas grandes celebraciones, que eran las celebraciones dionisíacas rurales y las, digamos, las grandes dionisíacas. Las rurales se hacían por el mes de diciembre y las grandes, digamos, y las grandes fiestas se hacían más bien por el mes de marzo. El mes de diciembre era el Poseidón y el mes de marzo, voy a ver si lo digo bien, el Afobiolón, o algo así se llama, no me acuerdo, disculpen porque es que vaya nombres que tienen los griegos, ¿no? Tanto en uno como el otro se hacían una serie de celebraciones muy semejantes a lo que podía ser mitológicamente la mitología, lo que era el cortejo de Dionisio, y por tanto había una gran representación, y esto se hacía en una procesión, y esa procesión representaba a los sátiros, a las Ménades, al dios Pan, a Sileno, a una serie de personajes que estaban dentro de ello. Ello derivó a que, bueno, pues se hacían unas grandes fiestas y se hacían grandes obras de teatro y se hicieron grandes teatros y hubo grandes autores y esos grandes hombres del teatro y esos grandes actores se dividían en dos partes, que es lo que llamamos la tragedia y la comedia. La tragedia viene de la palabra trasgos y trasgos viene por todo el contenido que tenía, digamos, mucho más del ditirambo, de la danza, de la fiesta, en el cual todo el rato estaban los danzantes alrededor, digamos, de en honor a un posible Dionisio o a una estatua de Dionisio, estaban pegando saltos y gritando, digamos, alabándole. Y luego la comedia viene de comos, que eran mucho más obscenos. En estos jugaban con la sexualidad, con la perversión, digamos, con el denuedo, ¿no? ¿Qué consecuencia pasaba en estos cortejos? Que había de todo, incluso había pues lo que llaman los falóforos, o sea, había elementos que iban con grandes estandartes, imagínense lo que es un falóforo, ¿no? Pues los miembros viriles más contundentes y más grandes, uniéndolos al vino, uniéndolos a la fiesta, ¿no? De tal modo que todo ello hacía que el conjunto de la sociedad se divirtiera en torno a la fiesta, a Dionisio. Y qué duda cabe que está hablando de todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Citamos en los simposios que eran los hombres ricos, que eran tal. Bueno, pues en este caso era toda la sociedad. Había por parte de las grandes, del poder, digamos, por parte de los directores o de los poderosos de la zona, en Atenas en concreto, que tenían, digamos, hacían como una subvención que se llamaban teoticrón, y el teoticrón lo que hacía era que todas las clases sociales podían ir a ver el teatro porque digamos que era la forma de conjugarse y así el elemento constructivo de que todo el elemento social, desde las personas más bajas económicamente hasta las más altas poderosas, podían estar en conjunto divirtiéndose y subiendo para arriba su espíritu gracias a, bueno, pues los autores más, digamos, que han llegado hasta nuestros días, Sófocles, Eurípides, que han cogido todo aquello y lo han trasladado para aquí, no solamente para las clases altas, que era, podríamos decir, un poco, ¿no? Porque los romanos sí cogieron estas cosas posteriormente, pero bueno, ya Alejandro Magno, que era el gran, digamos, el gran aunador de la historia,
era el gran, digamos, aunador de lo que es la civilización griega, que nunca fue un imperio, sino que aunó, digamos, las distintas sociedades-estado y se los llevó, unió a todas esas civilizaciones mediante un elemento curiosamente primigenio, que era Dionisio, ¿no? Y a partir de ahí él lo trasladó hacia los demás y los romanos intentaron copiarlo un poco.